Amén. ¿Cuántos están bendecidos esta mañana, pero de verdad? Amén. ¿Cuántos saben que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual desde lo alto, desde el principio, dice la Biblia? Amén. Vamos al libro de Job, el capítulo 40. Y vamos a ver la segunda parte de lo que habíamos comenzado hace unas semanas atrás, cuyo título de la palabra es ¿cómo? El reflejo del Behemoth. Vamos a hacer un repaso rapidísimo. Con eso nos quedan las otras 2 horas listas para los otros puntos. No, mentiras. Vamos a hacer un repaso gigante, o a pasos agigantados de lo que vimos, porque sé que el Espíritu Santo tiene aquí varias cosas. Algo de lo que el Señor me ha hablado mucho en esta escritura es que en ocasiones pasamos por alto versículos bíblicos en los que hay grandes tesoros del Señor para hacernos entender en muchas cosas. Dice la Biblia que a través de diferentes animales nosotros podemos entender con sus conductas o con cualidades específicas que tengan cosas que el Señor quiere que apliquemos a nosotros. Ahora, si tú y yo, quería decir más bien, si tú estás pendiente de la actualidad, o si estamos pendientes de lo que está sucediendo, cada vez con mayor velocidad se acerca el tiempo en que el Señor venga por nosotros. Esta semana ocurrió con Israel. Me gusta lo que está haciendo la iglesia, que es orar por Israel, orar por Colombia, orar por Israel. La Biblia dice que oremos por Israel, que oremos por la paz de Jerusalén, dice la Escritura. Y eso no ha pasado, eso no ha cambiado, quiero decir, eso no ha pasado de moda. Tenemos que seguir orando por la paz de Jerusalén, porque Dios traiga respaldo a Israel. Si tú notas las noticias y los países, en primer lugar a veces hay desinformación, en segundo lugar a veces hay contraposición, y en tercer lugar se ha levantado como nunca antes un ataque o una aversión contra Israel. Esto no nos puede sorprender, esto es bíblico, esto es lo que está por suceder, esto es lo que tiene que pasar. Y le decía yo a alguien esta semana que en medio de las situaciones que pasan, a veces nos angustiamos, nos preocupamos, porque uno ve los cuadros bíblicos y en realidad no ve que haya muchas cosas que vayan a mejorar para el mundo. Pero para los que somos sus hijos, las cosas son diferentes. Y entonces la Biblia nos dice a nosotros que debemos tener una posición de tener carácter frente a lo que viene. Y una de las enseñanzas que nos enseña a tener ese carácter cristiano es esta que se titula El reflejo del Behemoth. Job capítulo 40, verso 15. Antes de volver a leer ese pasaje, quería decirles que Job hace parte de los libros poéticos, o sea que están escritos en este tipo de literatura, en verso. Claro, no lo notamos en español porque ha sido traducida, pero tanto Job como Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares tienen esta connotación. Pero lo que quiero resaltar esta mañana está en Job capítulo 40, verso 15 al 24. Dice así: ahí está el Behemoth, yo le creé, lo mismo que a ti, come hierba como buey. Su fuerza está en sus lomos, su vigor en los músculos de su vientre, mueve su cola semejante al cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el primero entre las obras, o el principio entre las obras de Dios, y solo el que lo hizo puede acercar a él la espada.
Ciertamente para él producen hierba los montes donde retozan las bestias del campo. Se acuesta a la sombra en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. Aun cuando el río se salga de madre, él no se inmuta, permanece tranquilo, aunque todo Jordán se estrelle contra su boca. ¿Quién podrá atraparlo mientras él vigila? ¿Quién le perforará la nariz? Ok, creo que estábamos viendo ahí, Camilo nos estaba proyectando la versión Reina Valera 1960. Yo estaba leyendo la misma versión, pero un poco más actualizada del año 95, pero el sentido es el mismo. Lo que quiero decir con esto es, en la primera parte nosotros habíamos visto varias características que tenía el Behemoth. Lo primero es que dice en el verso, Cami, ¿me ayudas a proyectar el pasaje nuevamente? Sí, señor. Nos dice el verso 15, he aquí Behemoth, al cual hice como a ti. Y decíamos que muy pocas veces, y prácticamente, o en este momento no puedo recordar un pasaje en el que en la Biblia nos diga que Dios hizo un animal como a nosotros. Ojo, una cosa es el animal, otra cosa es el ser humano. No es como algunos dicen, es que el hombre es un animal de costumbres. No. En Génesis está claramente estipulado que el animal Dios lo creó con unas características específicas y al hombre como hombre. Una cosa es el hombre, humanidad, otra cosa es el animal, ser animal. Pero lo que quiero decirles es que sí hay momentos en los que el Señor hace esta serie de paralelos entre su creación, a veces no solo de animales, y el creyente. El punto es que les decía en la primera entrega que al parecer el Behemoth era como un dinosaurio para algunos. Más adelante, tal vez en las investigaciones o algunos teólogos coinciden en pensar que se trataba de un hipopótamo, por eso en la ilustración salía. Y algunas traducciones de la Biblia tienen esta palabra específica, hipopótamo. A lo que quiero llevarte es que independientemente de qué forma tenía el dinosaurio, si tú te lo quieres, el Behemoth, perdón, si tú lo quieres imaginar como un dinosaurio, está bien. Si lo quieres imaginar como el hipopótamo, está bien. Lo cierto es que Dios lo creó. Y dice la palabra que lo creó como a ti, le dice a Job, como a nosotros. O sea que esto nos dice que hay características que tenemos que tener en cuenta. Y veíamos que lo primero está en el verso 16. Dice, su fuerza está en sus lomos. Si vamos a Efesios capítulo 6, los lomos tienen que ver con la verdad. La verdad. Y cuando analizamos más profundamente en la Escritura, la verdad es Jesucristo. O sea que la verdad de un creyente siempre va a estar en Cristo. La fuerza de un creyente siempre va a estar en Cristo, que es la verdad. No puedes tener fuerza en tu vida si no tienes a Cristo, o verdadera fuerza. A veces hay gente a la que le dicen, usted pasó por esa enfermedad, qué fuerte es usted, ¿no? No. Dios tal vez le ha dado esa fuerza. Pero a veces la gente no reconoce cosas que Dios le da. Hay artistas que tienen una capacidad tremenda en el campo que sea, a veces no reconocen que es Dios quien le da esa capacidad. Pero el punto es que para un creyente esto es ineludible. Que sea Jesús la fuerza de tu vida, va a ser diferente. Entonces, esto hace que este Behemoth sea fortalecido, sus lomos. 2, habíamos visto como segunda instancia, por allí en el versículo 16, que nos dice, su fuerza está en sus lomos, su vigor en los músculos. La segunda cosa que habíamos visto es el vigor. Ahora, ¿qué es el vigor? El vigor también es fuerza, pero es más relacionada con una vitalidad permanente. O sea, los músculos son algo que se tiene que ejercitar constantemente. Y habíamos visto varios músculos, habíamos visto 4. El músculo de la mayordomía con nuestro cuerpo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Nosotros confiamos en el Señor, pero tenemos que cuidarnos.
receta de Homero Simpson cuando quería subir de peso, ¿no? Desayunar con malteadas, almorzar con donuts, bueno, todas esas cosas no. Esto no hay que hacerlo. Tengo que cuidar mi cuerpo. Habíamos visto varios consejos de eso, no me quiero detener. Habíamos visto en segunda instancia un músculo que era el del comer, el buen comer en el sentido espiritual. Tenemos que comer de la buena palabra, y habíamos visto que comer de la buena palabra es de la sana doctrina. A ver cuántos se acuerdan qué habíamos dicho, qué dice la Biblia que es la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Lo que Cristo habló. ¿Lo qué? Lo que Cristo. Excelente, muy bien, te felicito. Eso es punto. La Biblia nos enseña, y está claramente estipulado en 1 Timoteo 6, que la sana doctrina es hablar conforme a las palabras que Cristo habló. Eso es comer en el sentido espiritual sanamente. Habíamos visto un tercer músculo, que era el músculo de dar a luz o concebir, ¿cierto? Noten que estamos trabajando acá con lo que le da fuerza, en este caso vigor, al behemoth, los músculos de su vientre, dice. Y estábamos viendo cosas relacionadas con el vientre. Por eso hablamos de dar a luz o concebir. ¿Concebir qué? El proyecto de vida por el cual el Señor me creó, el propósito. Concebir una visión. Y habíamos visto como cuarto músculo lo que hablamos, lo que proferimos con nuestros labios. De hecho, la lengua funciona como un músculo que tiene que ser también ejercitado, que tiene que ser movido, y que a veces a mí me causa mucho impacto el salmo que dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Eso dice el salmo. Y alguna vez el Señor me llevó a pensar y a predicar que posiblemente la gran cantidad de los pecados que el ser humano está propenso a cometer vienen de la lengua. O sea que la manera en que manejemos este músculo, que de alguna manera también tiene que estar relacionado aquí con el vigor del behemoth, es lo que tenemos que cuidar. De esto nos alimentamos, el Señor dijo. Recuerden que la fuerza viene en los músculos del vientre del behemoth, y el Señor dice que de toda palabra que sale de la boca del hombre es que nos contaminamos. O también dice en Proverbios, y lo leímos, que podemos comer de lo que sale de nuestros labios. Como tercera instancia habíamos visto lo que dice en el verso 17, que dice: mueve su cola como cedro, dice, creo, en 17, su cola mueve como un cedro. Habíamos visto que la madera de cedro es de las más costosas, si no la más, y la más apetecida para toda clase de muebles y enseres. El punto es que es tan valioso que tiene un valor importante, que es para nosotros como creyentes. Y habíamos visto que para los animales la cola es algo que a veces les da equilibrio o que les ayuda a maniobrar. Y resulta que para nosotros el testimonio es esta cola de cedro, nuestro testimonio. La manera en que nosotros nos presentamos ante los demás nos va a permitir tener esa maniobrabilidad o ese equilibrio en lo que predicamos y en lo que hacemos. Y como cuarto punto habíamos visto en el verso 17, dice: y los nervios de sus muslos están entretejidos, y lo habíamos unido un poco al 18, que dice: sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Y habíamos dicho que esto nos habla de movimiento. Los músculos, los huesos y el tener fortaleza nos habla de movimiento. La vida cristiana tiene que ser de movimiento, de crecimiento. No nos podemos estancar, no nos podemos tampoco sentarnos a mirar atrás. Tenemos que estar creciendo. Hoy vamos a ver con la ayuda del Señor los siguientes
puntos que entendemos de parte del Behemoth, de parte del Señor, aludiendo al Behemoth como un reflejo, por eso se llama así, de lo que debería tener nuestra vida como creyentes, como el carácter de Cristo en nosotros. Un quinto punto es, ahí mismo el verso que estábamos leyendo, dice que, o en el 18, sus huesos son fuertes como bronce. En anatomía del cuerpo humano se establecen al menos 5 funciones de los huesos. Una es estructura, o sea, tenemos la forma humana porque hay unos huesos, los huesos dan estructura. Otra es movimiento, otra es protección, otra es un proceso llamado hematopoiesis, que quiere decir generan glóbulos rojos. Muy bien, gracias por los expertos acá. Eso es, generación de glóbulos rojos en el cuerpo humano. Y hay una más, que es la de almacenamiento de calcio, fósforo y lípidos o grasas. Creo que lípidos tienen que ver con grasas. Lo que quiero decir con esto es, podríamos profundizar acá, tal vez no con una, sino con varias predicaciones de lo que implicaría en los huesos, a nivel espiritual también. Pero solo quiero enfocarme en algo, en una de las funciones que también a nivel de la anatomía están analizadas, y es la protección. El Señor creó los huesos también para protegerla, y como creyentes nosotros deberíamos saber que el Señor quiere que tengamos huesos de bronce. Ahí dice en el verso 18, sus huesos son fuertes como el bronce. ¿Y saben por qué quiere el Señor que tengamos esto? Porque como creyentes deberíamos rodear al resto de nuestros hermanos y ser rodeados. O sea, el Behemoth tiene esta característica: es fuerte porque tiene los huesos que le protegen. Huesos como bronce no se van a quebrar tan fácil. Los huesos como bronce implican que nosotros deberíamos estar, como sé que lo están aquí en la iglesia, en intercesión por los hermanos, en intercesión por los demás. Y a veces hasta con un consejo nosotros podemos proteger a la gente. Ahora, repito algo que ya había enseñado en alguna ocasión: cuando tú des un consejo, no lo des de la emoción y no lo des del ámbito popular de lo que se maneja. Dalo con la escritura. Pero ¿cómo vas a dar un consejo de la palabra si no la lees, si no la estudias? Si no la estudias. Es diferente cuando tú le dices a una persona, no, es que estoy en tal problema, eso no sea bobo, eso haga tal cosa, a cuando le dices, pues sabes que la palabra dice tal. ¿Quién podrá refutar eso? Sí. Pero cuando tú das un consejo de la palabra, no solamente, la idea no solamente no es que tenga refutación, sino que haya vida transmitida a la persona a la que necesita un consejo. De esta manera tú estás protegiendo, y de esa manera los huesos como bronce se van a hacer palpables en ti a nivel espiritual. Recuerda que todo lo que estamos hablando aquí es a nivel espiritual, pero el Espíritu Santo nos da esta descripción para que lo apliquemos y lo entendamos. Amén. Amén. Sexto, dice la Biblia aquí, en el verso 18, también decía, antes de pasar allá, dice que los huesos son fuertes como el bronce y sus miembros como barras de hierro. Bueno, todos los miembros del cuerpo son muy fuertes en el Behemoth. Escucha esto que te estoy diciendo: fuertes, imponentes, agresivos. O sea, nadie se le puede. Recuerden que yo había dicho en la primera entrega de la primera entrega, ya estoy como en los 7 minutos de vida. Hoy tenemos la entrega. Entonces, en la primera parte, nosotros habíamos visto que si el Behemoth tiene que ver con el hipopótamo es el causante del mayor número de muertes en África.
Lo que quiero decir con esto es la imponencia que tiene todos los miembros del cuerpo del behemoth. Si se trata del hipopótamo, imagínense, como para enfrentarlo. ¿Por qué a veces hay como esa duda de si fuera el hipopótamo? Más que todo es desde el punto de vista físico por el tema de la cola, que dice que su cola mueve como cedro, habíamos dicho en la primera parte, y la cola de un hipopótamo es pequeñita, ¿no? Es cortica. Esa es la razón que aluden algunos, que posiblemente también se refería a la imagen de un dinosaurio un poco más, o por lo menos con una cola más larga, más prominente. Pero repito, aquí no nos interesa tanto la forma. Nos podemos casar con la del hipopótamo, pero más que la forma es el principio de lo que el Señor quiere hablarnos. Y justamente esto es el sexto punto. Dice, Él es el principio. Cami, me regalas un momentico la cita, es que no quiero leer esta un poco porque está el 19, dice, gracias Cami, Él es el principio de los caminos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El principio de los caminos de Dios me habla de la preeminencia de Dios por el hombre, o la predilección, el escoger al hombre por encima de lo demás, de las demás criaturas. Claro, aquí nos podrían rebatir o por no usar otra palabra, no grosera, sino me refiero alborotarse o exacerbarse los ánimos de algunos ecólogos, defensores de animales, pero la Biblia es clara. El Señor dice, si no estoy mal, en Mateo capítulo 6, dice, sí, 6, 25, dice, no valéis mucho más vosotros, cuando habla de no os afanéis por nada. Mirad las aves del cielo. Ojo que habla de los animales, las aves, que no están afanadas ni trabajan, sino que esperan que Dios les dé su alimento. Y miren los lirios del campo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y después dice en el verso 25 de Mateo 6, no valéis mucho más vosotros. O sea que el Señor, que está diciendo que para el Señor es más valioso el ser humano como corona de la creación que las demás criaturas, o sea que han sido creadas. No que para el Señor no sean importantes, pero que prevalece ¿quién? El ser humano. El ser humano. De hecho, el ser humano es el único que tiene alma, espíritu y cuerpo. O sea, ¿a quién creó el Señor a imagen y semejanza? Al hombre, al ser humano. La Biblia enseña en un apartado que cuando el animal muere, muere. Y no hay nada más después. Igual las plantas. Estoy hablando de seres vivos, ¿no? Pero cuando el hombre muere, es decir, lo que quiero, para que me entiendan un poco más, Cristo murió en la cruz del Calvario por el ser humano, por el hombre. No dice que murió por el arbusto, por el animalito tal o pascual o la mascota, no, murió por el hombre. Ahora, ¿para qué nos dio el Señor el resto de la creación? Para que la administremos, también para que nos deleitemos, algunas veces también para que podamos tener compañía, pero la corona, el principio, dice acá, el principio de las obras de Dios, creo que dice esa versión, aquí dice, Él es el primero entre las obras de Dios, habla del behemoth, y dice que el behemoth lo hizo como nosotros. Aquí está hablando en sentido figurado, pero en el sentido real, el ser humano, el hombre, es lo más importante para Dios sobre todo lo demás de la creación. Al punto que por eso dice la Biblia, no escatimó aún a su propio Hijo, para darlo en rescate por muchos. Cuando dice por muchos, no es que escogió a algunos pocos, ¿no? No, cuando dice por muchos es por los que creen.
porque lo dio por toda la humanidad, pero no toda la humanidad va a creer. En fin, aquí lo que nos quiere decir el Señor es que tú y yo somos preciosos para el Señor. Cuando el Señor te habla, te da un consejo, o te reprende, o te corrige, ya sabemos que como un padre a un hijo es porque nos ama. Nos ama. Ahora, hay una cosa acá que dice en el 18, en el 19, y solo el que lo hizo, veamos esta versión acá, el que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Pues uno dice, esto no lo entiendo así como una primera lectura, pero dice, el que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. ¿Sabes de qué nos habla esto? ¿Te acuerdas cuando te dije que él tiene miembros como hierro y bronce y toda la cosa es fuerte así, y nadie, no sé si han visto de pronto, hay una película que se llama El Señor de los Caballos, creo que es así. No el de los anillos, esa es otra. Esta se llama El Señor de los Caballos, que creo que es con Robert Redford, y se trata de que él es un domador de estos caballos que salen a los rodeos y todas estas cosas. Y se enfrenta, lo contratan porque tiene que domar justamente a un animal, a un caballo de estos salvajes que daba patadas y creo que hasta mordía, bueno, no sé. El Behemoth tiene esa característica, que es así, fiero, nadie se le enfrenta, así como un toro. Varios animales tienen esas mismas características, algunos por defensa, pero otros es porque esa es su naturaleza. Ahora, ¿quién se le va a enfrentar a ese animal? La Biblia dice que solamente el Creador. Dice ahí, eso es lo que está diciendo, verso 19. Dice, y solo el que lo hizo puede acercar a él la espada. ¿Cuál es la espada en el sentido espiritual? La palabra. Con esto el Señor es capaz de quebrantar tu vida. Dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. En fin, no importa cuán rebelde pueda ser una persona para llegar a los pies del Señor, la palabra es la única que puede quebrantar. Y solo por eso el Señor a él se acerca. Tú le puedes hablar la palabra a tu mascota, a un perrito, no la va a entender. El perrito solo alaba al Señor. ¿Se escuchaban los pajaritos por la mañana? Alaban al Señor. Es decir, pero si tú le vas a leer esto a una persona que no quiere saber nada del Señor, en algún momento la palabra tiene ese poder. Dios se puede acercar con su espada a la persona y quebrantarla. O sea que aquí está presente ese carácter del Behemoth, que aunque rebelde, solamente Dios lo puede cambiar. Amén. Amén. Ahora, como creyentes nosotros deberíamos tener, ya no aparte de ser hijos, sino ya como creyentes, nosotros deberíamos tener esa concientización de que la palabra es la única que nos puede guiar, quebrantar, romper. A mí me causa, y he compartido ese testimonio varias veces, el testimonio de la pastora Lorena contó de una persona que llegó aquí al café y empezó a mirar la literatura cristiana y empezó a llorar. No sé si recuerdan de ese testimonio. Una persona que tenía enfermedad, no recuerdo si esa enfermedad era esclerosis o algo así, y contó, para resumir, que esta persona que llegó dijo, creo que dijo, yo no era cristiana, bueno, yo no asistía así a iglesias, lo único que dice fue que en el lecho de la cama donde me dijeron que no me podía volver a levantar, empecé a leer la Biblia. ¿Cuántos escucharon eso que la pastora Lorena contó un día? ¿No recuerdan? Bueno, menos mal porque es nuevo entonces.
Lo estoy parafraseando porque ella fue la que, con ella fue con la que habló. Pero siempre comparto ese testimonio últimamente porque la Biblia tiene ese poder. Y esta señora, con solo leer la Biblia, Dios la sanó. Y vino, estuvo en el café, se sentó, tomó un café. No sabía que este café era cristiano. Simplemente vino el Señor y dio el testimonio. Con solo leer la palabra, fue sana. Ahora, si tú tienes un problema, el que sea, con solo leer la palabra, va a pasar algo en tu vida. Por eso dice, y solo el que lo creó, ¿cómo es que dice? Bueno, aquí dice, solo el que lo hizo puede acercar a él la espada. Y aquí dice, el que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Acabo de decir que si se trata de características como la del hipopótamo, el hipopótamo es el más mortal en el África. ¿Quién se le va a medir? Dios se le va a medir. No importa el corazón, cómo esté la persona, cuántos años de drogadicción, de adicción. Tuve la oportunidad de conocer a una persona que estuvo 40 años en alcoholismo o más de su vida. Y también alguien le compartió, alguien lo discipuló. Y al final de sus días, la persona que decía, mi Dios a mí me deja tomar y a mí me deja, ahora hasta evangelizando estaba. Y solo por leer la escritura fue discipulado en la Biblia y todos los días la leía. Y partió con el Señor hace un tiempo. Pero déjenme decirles que solo la palabra, solo el Señor puede acercar a la persona que sea la espada y cambiarlo. Número 7. En el verso 21 dice, en el 20. Gracias, Cami. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Ciertamente los montes. Entonces, número 7, los montes. El Behemoth va a los montes también. Ahora, ¿de qué nos habla los montes? Los montes, ¿qué? ¿Son lugares llanos o altos? Planos o no sé si escarpado quiere decir que generan ciertos picos o valles o los montes nos hablan de lugares altos, y los lugares altos en la Biblia por lo general nos llevan a pensar en la oración. O sea que el Espíritu Santo, a través de las actitudes o las capacidades, las cualidades, las necesidades del Behemoth, nos está hablando de la oración. Recuerden cómo arrancamos esta palabra. Estamos en tiempos donde es necesario que estas características las implementemos como iglesia, como individuos. Nosotros no podemos pretender, escúchenme lo que les voy a decir, pero hoy en día es más fácil ser cristiano que hace 40, 50 años, donde enterraban misioneros en las playas con la cabeza afuera y se las arrancaban a patadas por causa de predicar el evangelio, donde a los pastores, el primer pastor que tuvo que el Señor lo llevó a abrir la primera iglesia cristiana en Bogotá, le mataron a una bebé casi recién nacida de semanas, porque lanzaron una piedra en contra de la iglesia, rompió el vidrio y la niña, creo que la niña murió por predicar el evangelio. Hoy en día tú dices en la oficina, soy cristiano. ¡Ay, qué bendición, qué lindo! ¿Y a qué iglesia más? Sí, pero no. Pues lo máximo que tú puedes recibir o es un insulto o es reírse. Sí. Pero no es como en la época que dicen Hechos, que en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez.
Creo que esto lo he dicho en otras ocasiones. Allá no era, ¿eres cristiano? Ay, tan lindo. No, allá esos cristianos, mátenlos, escúpanlos, acúsenlos en falso. Eso era ser creyente en el libro de los Hechos. Salir atados con cadenas. ¿Han visto Gladiador? Sí. Así salieron los creyentes, los mandaban los leones, los mataban, se los comían, los mataban, pero ellos le daban la gloria al Señor. ¿Y por qué pasaba eso? Porque eran creyentes. Entonces hoy en día es muy fácil ser cristiano. Está, a veces hasta de moda está el ser cristiano. La música y todo se pone de moda. Ah, tan chévere el rock, sí. Cuán hermoso es su nombre, incomparable. Sí, y al siguiente íbamos. El pelo, sí. Entonces, chévere. No estoy en contra de eso. Si van a hacer, háganlo. Si el espíritu puede tocar. Pero a veces a lo que quiero decir es las modas. Ojo, recuerdo mucho al pastor Colin Crawford. Decía, las modas van y vienen, pero tú tienes que caminar conforme a la palabra. Por eso al joven a veces toca estar ahí con el pedal, el freno. Pero eso es otro tema. Lo que quiero decirte con esto es, el creyente no puede ser nada sin los montes. Y los montes son la oración. Y mira lo que dice ahí los montes. De los montes dice, gracias Cami, esa es la sincronización perfecta, esa es. Dice, ciertamente los montes producen hierba para él. O sea, fíjense que el behemoth se alimentaba de hierba, y aquí estamos hablando del campo, no estamos hablando de otra cosa. Sí, porque no falta. Y dice, y toda bestia del campo retosa allá. La oración también es el alimento. Alguien dijo alguna vez que la oración es como el oxígeno espiritual. Amén. Mira, yo quiero decirte algo. Cuando tú tengas dificultades, problemas, enfermedades, lo que sea, ora. Yo sé que a uno no le dan ganas en medio de los momentos más terribles, pero ora, habla con el Señor. Señor, me siento de tal manera, quisiera no estar aquí, quisiera no estar en esto, quisiera salir corriendo, quisiera... y en la medida en que vas hablando con el Señor, que vas derramando tu vida delante de Él. Estos días estoy leyendo Cantares en mi estudio personal, y la esposa, describe cómo de sus manos destila mirra. La mirra es perfume de adoración, pero también la mirra es muerte. Y a veces en la oración nosotros tenemos esa necesidad de morir a la carne, al yo, al me pasa, siento, sino al Señor, mira, ayúdame, cámbiame, levántame. Eso solamente puede suceder en los montes, en la oración. Yo sé que esta es una iglesia de oración. En el Salmo 73 dice el salmista, no anoté el versículo, pero porque solo quería hablar a nivel global, pero dice literalmente que era como una bestia delante de ti, porque el que lee el Salmo 73 se da cuenta que él empezó a mirar al mundo y a la gente, y que le iba bien y a él le iba mal, como así, pero si yo te sigo, te sirvo, y a todos prosperan menos yo, a todos les llega trabajo menos a mí. Queremos tener un hijo y vemos que alrededor todos tienen hijos y nosotros no, tenemos esto, y entonces el salmista dice, era como una bestia delante de ti, hasta que entré al santuario, hasta que volví a ti, pasado al behemoth, hasta que fui a los montes a alimentarme. También del oxígeno espiritual. Entonces nota que un creyente el día de hoy no depende de las modas. Hoy en día todo es de más fácil acceso, pero es de más difícil retención. Es tremendo.
La inteligencia artificial te hace de todo. Te hace una predicación, creo que yo lo habíamos dicho, ¿no? De 5 puntos y de cualquier religión. ¿En qué lo quiere? Testigo de Jehová, adventista del séptimo día, bautista, evangélico, católico. Eso lo hace la ChatGPT, me enredé. Ahí lo hace. Bueno, Pablo dice, examinando todo, retener lo bueno. Yo estoy tratando de aprender inglés a veces, una que otra cosa ahí con el ChatGPT. Pero también, fíjate que es de más difícil retención muchas cosas. No hay como lo que cuesta. Por eso es bueno ir a los montes. Porque en los montes cuesta. Benny Hinn, en una enseñanza que tenía del tabernáculo, dijo: el orar es aburrido. Sí, que una vez, o sea, incluso ni siquiera, de pronto es un poquito más entretenido adorar, alabar, porque uno tiene la música, pero orar es aburrido. Estoy hablando en la carne, pero él empieza a enseñar que cuando empieza uno en la carne y empieza a orar y sigue, llega un momento en que se quiebra la carne y empieza uno a entrar en el espíritu. Y empieza uno, se le quiebra a uno la vida, tal vez se quebranta y empieza otro ambiente. Entonces hay que ir a los montes. Número 8. Dice el versículo, eso, ahora sí que es sincronía, Cami, esa es. Dice el versículo 21, se echará debajo de las sombras. ¿Cómo son los huesos y los miembros del behemoth? ¿Cómo qué? Eso no me habla ni de pañitos de agua tibia, ni ay, qué delicadez, ni qué ternura. Yo sé que si es el hipopótamo, pues sacan a los hipopótamos ahí tiernitos y lo hemos hablado la vez pasada, pero en realidad es un animal que no cualquiera se le enfrenta, ya vimos eso. Pero se echará debajo de las sombras. ¿Sabes de qué me habla esto? De humildad delante del Señor. Ahora, delante podríamos aquí profundizar de varias sombras. Por ejemplo, las sombras de los testimonios de los hermanos. En Hebreos capítulo 11, al finalizar, dice que estos testigos, esto no estaba preparado, me lo acabo de ver el Señor, dice que dice, teniendo en derredor, bueno, ahora no sé si es en el 11 o en el 12 de Hebreos, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, creo que es en el 12, corramos la carrera con paciencia. Entonces uno dice, ¿cuáles testigos? ¿Sabes cuáles son los testigos? Todos los que dicen Hebreos 11. Moisés, los héroes de la fe, los que han muerto en Cristo y que han caminado para Él, caminado con Él. Entonces, no es que ellos nos estén viendo físicamente. No hay ningún pasaje en la Biblia donde nos esté diciendo que mi familiar me está viendo allá. Ay, mire, ojalá me estuviera viendo, mamá, están triunfando, papá, ya estoy ganando. No, la Biblia no enseña eso. Pero nos están viendo con su testimonio. Cuando uno mira ese testimonio, entonces una manera de humildad, es decir, no sé, esa estatura para mí es tenaz. Repito, para tomar como referencia, no para compararte. Y para decir en realidad, porque es que lo digo porque hay gente, bueno, espero que no den con el personaje, pero hay un personaje hoy en día de la política, no de este territorio, donde todo, yo soy el duro, yo soy, si no fuera por mí, cuando yo estuve en tal cargo político, no voy a decir cuál porque ya dirían, ya descifran cuál, pero tranquilos que no es de aquí de Colombia, pero si no fuera por mí en mi presidencia se hizo, se deshizo, se logró, se expulsó, sí, hay una serie que se llama Bones,
no sé si algunos la vieron alguna vez. Es una científica que trabaja identificando los huesos y ella tiene una humildad cuando le dicen: ¡qué brillante, doctora! Sí, ya lo sé, ya lo sabía. Dígame algo nuevo. O sea, así es. Si ustedes miran la serie, eso es lo que sucede. Excúsenme, me quito un momento la chaqueta. Lo que quiero decirles con esto es que nosotros no podemos tener una actitud así. Mirar con la palabra el testimonio de otros, lo que han alcanzado otros, nos hace agachar la cabeza delante del Señor y decirle: Señor, yo sé que tú tuviste eso para ellos, sé que tienes un plan conmigo, pero yo no soy más que otros, ni menos de lo que tú quieres que yo sea. Quiero vivir la vida que tú quieres conmigo. Eso es echarse debajo de las sombras. También dice Pablo: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Ni más alto ni más bajo. Piense de sí con cordura. A pesar de lo fuerte del Behemoth, se echaba debajo de las sombras. ¿Y debajo de las sombras de quiénes? ¿De quiénes? Árboles de loto dirán a un lado. No sé en esta versión cómo dice. Esta versión dice: se echará debajo de las sombras, verso 21, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. ¿Por qué? ¿Por qué en lo oculto de las cañas? ¿Por qué en lugares húmedos? Bueno, húmedos me habla de agua, podemos pensar en la palabra. Oculto de las cañas. Oculto de las cañas es eso. Es que a veces como creyentes, nosotros deberíamos ser más que se vea Cristo. Que se vea Cristo. No que me vea yo. Sí. Como que allá, que se vea el Señor en mi vida. Alguna vez un pastor dijo algo que me dejó pensando. Dijo: me gustaría ser famoso para que sobresalga Cristo en la tierra, pero también en el infierno, para que el diablo sepa lo que Dios me ha llamado a hacer. Oh, perdón, el micrófono. Lo que quiero decir con esto es: tú no puedes dejar de ser humilde ni dejar de recordar la condición que tienes en el Señor, sino echarte debajo de las sombras y dejar que Él obre, que Él actúe. Amén. Amén. Esto fue lo que hicieron los de Hebreos 11, los que nos miran con su testimonio. Los de Hebreos 11, toda la gloria se la dieron al Señor. Y aún esperaban, dice la Biblia, esperaban ver lo que nosotros estamos viendo y no lo vieron. Pero de Moisés por lo menos dice que se mantuvo como viendo al invisible, y eso lo sostuvo. Recuerda que todo lo que tú tienes no es que lo tengas, es que Dios te lo dio. Todo lo que logres no es que lo lograste, es que Dios te lo permitió. A mí me gusta, a veces suena un poquito aleluya y a veces hay algunos que exageran, pero me gusta cuando los deportistas eso me quebranta. Por ejemplo, una medallista de pesas, ahorita en los Juegos Olímpicos, no recuerdo el nombre, pero fue la única que ganó, creo que ganó medalla de plata, y levantó la pesa, y cuando la levantó y ustedes lo van a ver, si quieren volverlo a ver, si no lo entendieron, pero ahí se le notan los labios como ella dice: gloria a Dios. Cuando uno a veces ve futbolistas que marcan goles y mandan un madrazo así bien, o se ponen las manos en posiciones, mejor dicho, y mandan y van, aunque hay otros futbolistas que le dan la gloria al Señor y obviamente hasta sacan camiseta y gloria a Dios y todo eso para mí es reconocer lo que Dios les da. Pero el caso de esta pesista sí me quebrantó porque se nota el esfuerzo que ella, su familia, no sé, hablaba de su hijo, pero ella habló de Dios. Imagino que será cristiana, algo de temor del Señor tendrá, pero eso es ser humilde, y el cristiano tiene que ser humilde, y en este tiempo tenemos que ser
humildes, estar bajo las sombras. Ya vamos a terminar. Número 9. Árboles umbríos lo cubren con su sombra. Dice en el verso 22, los árboles umbríos lo cubren con su sombra. Y después dice, los sauces del arroyo lo rodean. ¿Sabes qué es lo bonito del Behemoth? Que aunque es así como es, con esa agresividad, con todo eso que describen, no está solo. Y los árboles sombríos me hablan de los pastores y de la iglesia. La bendición, la necesidad y la importancia que tiene el hecho de ser miembro de una iglesia, de congregarnos y de tener hermanos y amigos en la fe que nos ayuden a sostener en oración, compañía y aún muchas buenas obras en medio de las tribulaciones. Y aquí, lástima que no está toda la iglesia, pero yo quería darles las gracias a toda la iglesia, comenzando en cabeza de los pastores Flavio, Lore, que oraron por nosotros, a Thais, al equipo de intercesión, a toda la iglesia, todos los que preguntaron. Este fue un año, hace unos meses, complicado. Mi suegro partió con el Señor hace unos meses. De hecho, salíamos de acá de la iglesia ese día. A las casi menos de 2 semanas mi esposa también tuvo que ser hospitalizada, pero ahí sentimos, de verdad, y se los digo, no por que esté aquí parado ni por echar cepillo, como se dice coloquialmente, de verdad experimentamos esa sombra de los árboles que nos cubrió. No puedes enfrentar los problemas solo. Claro, estamos con el Señor. El Señor nos ayuda, nos ampara, pero es bueno cuando nos rodean. Y el Behemoth necesita de los árboles para cubrirse de su sombra. Los pastores, los líderes. Por eso es bueno que tú te sujetes a ellos, como lo dice la palabra. Por eso es bueno, como en otra parte dice, evaluar el resultado de su conducta e imitar su fe, dice la Biblia. Todo eso. Pero también están ¿quiénes? Los sauces, las sombras, los árboles sombríos, los pastores. Los sauces son los hermanos. Los hermanos. A veces, como en toda familia, quisiéramos como estrellar a esos hermanos, no, mentiras, pero son nuestros hermanos, y en algún momento determinado Dios los usa para mostrarnos su amor, su gracia, su presencia. Amén. No puedes ser creyente si no te congregas. No lo digo yo, lo dice la Biblia en Hebreos. Y recuerden que estamos hablando de los últimos tiempos, de cómo debe ser nuestro carácter. Y la Biblia enseña en Hebreos que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando ven, especialmente en esta semana que pasó, que ese día se acerca. En cualquier momento nos vamos con Cristo. En cualquier momento suena la trompeta. Y por último, cerramos. Algunos dicen, gloria a Dios, amén. Tranquilos, yo sé que lo dicen por recibir más de la palabra. Bueno, entonces aquí tengo 20 puntos más, entonces hasta que los vean. No, mentiras, este es el último. Verso 23 y 24, dice, aun cuando el río se sale de madre, dice ahí. He aquí, sale de madre el río. Aquí dice de otra manera, dice, he aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. El creyente tiene que ser inamovible de su fe. Escucha esto. No estoy hablando de sus emociones, estoy hablando de su fe. Porque las emociones, el Señor no está en contra de las emociones, nos creó. Algunas veces hemos hablado de eso.
Cuando María y Marta vieron que su hermano había fallecido, ambas flaquearon de alguna u otra manera en su fe. Y el Señor les dice: no te he dicho que si creyereis, veréis la gloria de Dios. Las emociones, el Señor mismo lloró. Él no está en contra de las emociones, está en contra de que nos movamos de la fe. Dice la Biblia, sí, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Eso lo dice el Señor. Otra vez el micrófono, perdón. Los que nos están viendo por línea se escuchan, es esto que tengo acá, que de pronto les suena por allá un golpe, pero no se asusten, no es la trompeta todavía. No, mentiras, esperemos que sí sea más pronto. Quiero decirles que no nos podemos mover de la fe ni un centímetro. La fe es todo lo que hemos visto anteriormente: la sana doctrina, las palabras de Cristo, la fuerza, la fortaleza, el protegernos, el estar en la iglesia, el tener humildad. Pero la fe es lo que nos sostiene. Y así como el Behemoth, así como el río, ¿a cuántos en su vida con problemas y todo se les ha salido el río de madre? Esto es una expresión no grosera, sino es una expresión que se usa para decir que el río se salió de su caudal. ¿Cuántos vieron el tsunami que aconteció, creo que fue en 2004, en Japón, creo que fue, o en Tailandia? En Tailandia. En las dos. Ustedes ven un video de eso y se dan cuenta que no tiene control. Se dan cuenta que el río uno lo ve así, o el mar en ese caso uno lo ve tranquilo, ay, tan bonito, las olas cuando se viene y se sale del curso. ¿A cuántos se les han salido del curso a veces los problemas de la vida y que a veces uno dice: Dios mío, no sé qué hacer? Pues sabes, tal vez vas a sentir muchas cosas, pero no te muevas de tu fe. Tal vez vas a lamentar muchas cosas, pero no te muevas un centímetro de la sana doctrina, ni de confiar en el Señor. Dice en uno de los salmos: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que queda ahí, permanece. Y el monte de Sión permanecerá para siempre, porque habla de la Jerusalén celestial. Entonces, debemos tener esto del Behemoth, pero además, repito, nada de la vida cristiana es fácil, y gracias al Señor que no lo es. A veces llega un punto en que a mí me molesta un poquito, pero tranquilo, si algún día dicen la frase no hay problema, pero yo digo me molesta porque a veces yo la digo y a veces la escucho todo el tiempo en noticias, en reflexiones, en predicaciones, cuando dicen: es que tal cosa no ha sido fácil. Entonces uno dice: no ha sido fácil, como lamentando, pero uno debería regocijarse de que no es fácil. Repito, estoy hablando todo muy feliz y todo, pero también he vivido cosas. Pero la Biblia nos dice: debemos gozarnos en eso. Es difícil, sí, pero no podemos movernos de la fe. Y por último, en el 24 dice: ¿quién podrá? Perdón, lo tomará. Es que esta versión dice: ¿quién podrá? Pero aquí dice: ¿lo tomará alguno cuando está vigilante? Podemos subirle un poquito de eso porque creo que falta una partecita. Y horadará su nariz. Y con esto cierro. Este último punto es inmutabilidad, confianza y templanza. Creo que no lo había dicho, pero es inmutabilidad, no nos podemos mover de la fe. Confianza, ya sabemos en el Señor, pero templanza, porque aquí dice que no cualquiera puede enganchar al Behemoth y tomarlo como una mascota. ¿Ok? Domesticar, no cualquiera. Ya vimos que es solo el Señor. Pero también esto me habla de templanza en la fe. Es decir,
El que vive en la palabra, no cualquiera viene y le dice, descubrimos que Jesús no era el Cristo. ¡Ah! ¿En serio? Esos creyentes que están así como que no leen la palabra, que solo vienen a la iglesia, que están de las modas. Eres cristiano, ay, qué lindo, sí, me mandas el WhatsApp, ay, me metes en grupo, sí, ay, qué chévere. Y ya esa fue su cristianismo. Cuando lleguen y le digan, Cristo, Jesús salió, descubrieron que Jesús no es el Señor. No. Descubrieron un sexto evangelio. Bueno, el cuarto fue hace unos años, otros inventaron el quinto. Un sexto evangelio, y en ese evangelio dice que Satanás es al que debemos seguir. Y empiezan a adorar al diablo. Eso es lo que va a pasar. El diablo se va a montar en el templo de Jerusalén. Dice la Biblia que va a haber un momento en que lo van a matar y va a resucitar como Cristo. Recuerden, él hace imitar a Cristo, ¿no? Entonces todo el mundo va a empezar y se va a hacer una estatua y todo eso. Y bueno, lean como dice el Señor, el que lea entienda. Pero no lo dice, una vez dice eso en una predicación y el pastor en esa época, la pastora de esa época me jaló las orejas. No digas eso porque es como regañar. Pero es lo que dice la Biblia, el que lee entienda. No lo dice regañando, es que si quieres entender la Biblia debes leerla. Eso es lo que dice el Señor, lo dijo Jesús. Entonces, a ti no te puede coger una doctrinita diabólica, satánica, demoníaca y decir, si usted quiere que le vaya bien, que lo sanen, entonces dé tanta plata. Sí, o a veces hay unos, ojo, aún dentro del cuerpo de Cristo, de una ofrenda, de una siembra, y él le llegará la sanidad. ¿Sí? ¿Cuántos siembran? Yo no veo eso en la Biblia. Yo no veo eso en el Behemoth. Pero sí veo que su fuerza está en Cristo, número 1. 2, que su vigor está en los músculos de su vientre, de cómo come, de cómo se cuida, de lo que de él sale, de lo que produce con sus palabras. Número 3, yo veo que su cola, su testimonio mueve como cedro y eso le da el equilibrio en el espíritu. Número 4, veo los músculos, los nervios entretejidos, están bien sólidos para que no se quiebre, porque esto le da movimiento y crecimiento espiritual. 5, veo huesos como de bronce que protegen a los hermanos. 6, veo que nosotros somos el principio de los caminos del Señor, como aquí en el sentido figurado el Señor lo dice del Behemoth, privilegiados para Él, debemos recordar eso. 7, que el Behemoth va a los montes a la oración, a oxigenarse. 8, que se echará debajo de las sombras con humildad. 9, que los árboles sombríos lo cubren los pastores y lo rodean también los sauces, los hermanos. Y número 10, que tiene inmutabilidad, así se salga el río de curso de madre. Hay confianza en el Señor, como el monte de Sión, y hay templanza. No cualquiera viene a mí con cualquier doctrinita a sacarme de Cristo. Amén.